les voy a presentar a un doctor que todos queremos mucho, porque siendo que es un doctor y que él fue a la universidad y que se educó de la manera pues que educan a los doctores, los medicamentos y todo este tipo de procesos, que yo no digo que sean malos, yo creo que todo tiene un impacto positivo en la vida de las personas. Si algo sentimos que el cuerpo nos está avisando que algo no funciona del todo bien, pues yo creo que lo más inteligente es ir a checarnos con un profesional de la salud. Pero lo que a mí me impacta del doctor es que, siendo que su formación fue universitaria, de escuela, y que él tiene esos conocimientos de la medicina, se haya aperturado, porque sin criticar y sin juzgar, pero a veces también cuando nosotros conocemos algo, sea la profesión que sea, como que nos vamos solo por ese lado. Esto es lo que me enseñaron, esto es lo que conozco y esto es. Y como a mí me pasó cuando me pusieron fecha de caducidad, uno puede creerlo o no creerlo. Es decir, ¿me queda tanto tiempo de vida o no puede ser? La persona que me lo está diciendo lo respeto, pero es un ser humano igual que yo. Hay un ser superior y algo debe de haber que me hizo perfecto para que yo pueda seguir funcionando bien. Entonces, lo que me impacta el doctor, que él, teniendo esa formación, se aperturó a esto, ya él les contará la historia, y ahora es un gran promotor de estas terapias excelentes que tenemos en Insacta. Entonces, les voy a pedir que le pongan mucha atención, porque él tiene mucho que enseñar, mucho que compartir, y nosotros mucho que aprender de una persona tan preparada y con tanta experiencia, no solo en la medicina de carrera, sino en su práctica como médico y en el uso de esta terapia, de estos alimentos, para que los pacientes recuperemos niveles de salud que nunca habíamos tenido. Vamos a darle un aplauso al doctor Rogelio Domínguez. Gracias por esa presentación de América. Se quedó grande conmigo, pero bueno. Encantado de estar nuevamente aquí en Celaya. Mi nombre es Rogelio Domínguez, yo soy médico, tengo 35 años de ejercicio profesional, apenas 35 años. Sí, y efectivamente yo me acuerdo mucho de que en una ocasión uno de mis maestros en la facultad nos decía que nuestros pacientes iban a tener tantas oportunidades como habilidades tuvieran sus médicos. Y esto, cuando uno está estudiante, a lo mejor dices, pues quién sabe qué me estará diciendo, no le captas la dimensión a eso. Se lo volví a escuchar a un doctor que en mi formación como médico interno, estando en el internado, es cirujano. Y la verdad que a la fecha no sé si, ojalá que todavía viva, porque es un gran ser humano. Y él como cirujano, pues el cirujano vive de sus habilidades manuales, ¿verdad? Entonces, él le volví a escuchar esa frase, que un paciente que se va a someter a una cirugía tiene tantas oportunidades como habilidades manuales tiene su cirujano. Y ahí sí ya le entendí la magnitud de la frase, de lo que nos quería decir. Empezamos a trabajar la medicina y con muchas satisfacciones. Ejercemos la medicina, empezamos a trabajar, con buena fortuna hicimos un hospital. Entonces estuvimos en contacto constantemente con pacientes críticos y con pacientes en donde, bueno, ustedes saben que alguien que entramos a un hospital no tenemos más que dos salidas, ¿verdad? O te curas o te mueres. Sí. Entonces, afortunadamente, en la actualidad, pues la mayoría de pacientes salen adelante. La medicina está tan adelantada y los elementos con los que contamos los profesionistas de la salud son muy vastos. Y vaya, si yo no puedo, pues traigo a otro que sí pueda, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, en ese andar, pues nos damos cuenta que muchas de las enfermedades actuales, todavía les decimos a los pacientes y todavía les informamos, ¿sabes qué? Pues sí, lo que tienes es esto, pero con la medicina ya no te puedo ayudar. ¿Sí han escuchado actualmente?
todavía, actualmente, en este año, 2015, tenemos muchos padecimientos en los que la medicina está atada de manos. Sin embargo, bueno, pues los que de alguna manera nos llegan otro tipo de informaciones y tenemos las ganas de querer ayudar a nuestros pacientes, como dice América, queremos aperturarnos y ¿por qué no? O sea, el naturismo o la medicina natural, alternativa o todos los procedimientos que no son de medicina alópata jamás están peleados con la medicina alópata. Al contrario, ¿sí? Si nosotros le echamos una vista para atrás, pues ¿cómo se curaban nuestros abuelos? Pues ¿cómo se curaban nuestros bisabuelos? En aquel entonces pues no había pastillas de mejoral. ¿Qué hacían a cambio del mejoral? Ir al cerro y buscar el sauz blanco, cortar su corteza, que es la base de lo que se hace el mejoral. Es corteza de sauz blanco. Yo recuerdo que cuando en casa enfermábamos de la tos, pues mi madre y mi abuela nos hacían un cocimiento de hierbas de no sé qué. Y se nos quitaba. Bueno, entre otros, ¿no? Entre otros. Yo me acuerdo que cocían gordolobo o barba de viejo o algo así. Si nos vamos más atrás, acuérdense, los aztecas y los mayas tenían grandes conocimientos del herbolario. Y esos conocimientos se transmitían de generación a generación. O sea, el abuelo le transmitía al papá, el papá le transmitía a los hijos. Pero poco a poco, paulatinamente, esos conocimientos se van desechando. Porque después vienen las grandes industrias farmacéuticas y sacan el mejoral. ¿Y qué es más fácil? ¿Ir a la farmacia y comprar un mejoral o ir al cerro a buscar el sauz blanco? No, pues a la farmacia. Sí, ¿verdad? Desafortunadamente, esa fue la evolución, donde todos esos conocimientos tradicionales se fueron perdiendo. Sí. Sin embargo, pues, como les repito, o sea, si nosotros nos dejamos guiar o llevar solamente por la medicina tradicional, vamos a llegar en un punto en donde al paciente le podemos decir o le tenemos que informar: usted padece de diabetes, jamás se va a curar, va a venir conmigo cada mes, yo le voy a ayudar a controlar su diabetes, pero no se va a curar de su diabetes. Sí. ¿Ustedes lo han escuchado a veces? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque no hay que engañar. No hay que engañar, ¿sí? Entonces, en ese punto de partida dices, bueno, ¿así es la medicina? ¿O así van a estar todos mis pacientes? Pero sí van a tener una calidad de vida mejor. Sí, van a tener una calidad de vida mejor. Pero ¿qué pasaría si encontráramos la manera de poder ayudarlos en donde el paciente con cáncer, el paciente con diabetes, el paciente con SIDA, el paciente con esas enfermedades en donde la medicina está limitada, le pudiéramos ayudar y poder escuchar alguna vez algún paciente que dijera: gracias a Dios dejé de tomar medicinas y estoy bien? ¿Sí? Excelente, ¿verdad? Sería fabuloso. ¿Sí? Pues en ese andar, dice América, ¿por qué está usted aquí? Y muchos me lo han preguntado. ¿Sí? Sí, soy médico, tengo una formación universitaria. ¿Sí? Me quemé las pestañas. ¿Sí? ¿Hay algún otro médico aquí que me ayude a quemarnos las pestañas? Doctor, qué bueno que vino. ¿Sí? ¿Y por qué, siendo médico, estoy parado aquí promocionando productos que no son medicina? Productos que no son medicina. Y les voy a explicar por qué, así bien rápido. Cuando te toca en carne propia, o cuando te toca en un ser muy cercano a ti, en donde no lo puedes ayudar, y en donde algo como esto lo saca adelante, eso te convence, te quita el negativismo, te quita el escepticismo de no querer abrazar o promocionar algo que no es de lo que tú te formaste.
y rápidamente les voy a comentar el caso del por qué yo estoy aquí. Mi esposa hace más o menos 10 años tuvo asma. ¿Sí? Ella, crisis asmáticas tan severas que, bueno, afortunadamente, pues ella tenía una fortuna que no todas o todos los pacientes asmáticos tienen. Dormía con un médico. ¿Sí? Porque fueron varias las veces que me tocó inyectarle en la vena a las 2 o 3 de la mañana porque se me estaba ahogando. Entonces, yo ejerzo en el estado de Guanajuato, mi familia es de Morelia, entonces los médicos que yo más conocía eran de Morelia, recién estaba yo llegado a Guanajuato. Entonces, ¿qué hacía? Pues agarrar a mi esposa e ir a ver a mis amigos, mis colegas neumólogos, mis colegas internistas, mis colegas alergólogos, ¿sí? Consultaron a mi esposa, siendo colegas y siendo amigos, yo caigo a la razón de que hacían el máximo de sus esfuerzos por sacar a mi esposa adelante. En aquel entonces, bueno, pues el tratamiento para este tipo de padecimientos, para el asma, eran los bromuricatos de sodio que había que estarle inspirando para poder abrir el pulmón, ¿sí? Y en una crisis asmática severa, pues a medicamentos intravenosos. Le decía yo a mi esposa, le hacía manera de burla, ya te vas a echar tu pericazo. Un polvo blanco que se inhalaba. Con el tiempo, vamos con un eminente neumólogo por ahí en Morelia, y mi esposa pues cada día se cansaba más de su padecimiento, y una cosa sí quedó patente conmigo y con mi esposa. Yo le reconozco, fue muy valiente porque siempre decía, es que yo no era asmática, esto se me tiene que quitar, como tú dijiste hace rato. Y siempre con esa mentalidad, se me tiene que quitar, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Este neumólogo, después de revisar sus radiografías y de revisarle a ella, le dice, señora, es que usted tiene que aprender a vivir con su enfermedad. ¿Qué es eso? Resignación. No te vas a curar. Resignación. Resígnate. Salimos de ese consultorio y me dijo mi esposa, ¿sabes qué? No me vuelvas a traer con este doctor, porque esto se me va a quitar. Dije, bueno, sí, ¿yo con quién te llevo? Bueno, pues con el tiempo, un buen amigo llega por ahí y me dice, dale esto. Con esto le vas a quitar el asma a tu esposa. Ese amigo no es médico. Ese amigo yo lo conozco, yo lo conocía, es un comerciante prominente, con mucho éxito en lo que él hace, o en lo que él hacía en aquel entonces. Entonces mi pensamiento es, bueno, pues, sí, está bien, sí, gracias, yo se lo doy. ¿Y qué hice? Y seguimos con el pericazo de mi esposa. Al pasar 1 o 2 meses, 2 meses más o menos, lo vuelvo a encontrar y me dice, ¿cómo sigue tu esposa? Le digo, bien, bien. ¿Le diste lo que te di? No. Sí, ¿no? Tenía que ser honesto con él. Digo, no. Y me dice, Rogelio, dáselo, no le va a pasar nada. Al contrario, puede ganar mucho. Me voy a lo que dice esto, déjame ver qué es. Híjole. ¿Sabes qué, hija? Pues me encontré a fulano de tal. Me dijo pues que te tomaras eso. ¿Cómo ves? ¿Te lo tomas? ¿Y ya revisaste qué es? Sí, ya revisé qué es. ¿Y tú crees que me puede hacer bien? Pues mira, lo que sí sé es que si no te hace bien, mal tampoco te va a hacer. Tómatelo. Se lo tomó. ¿Y qué creen que pasó? Se le quitó el asma. Aquello que le dijeron que tenía que acostumbrarse porque iba a estar con eso toda su vida,
en 30 días, esto se lo quitó. A tal grado que esos ataques que me ponían al borde de la asfixia desaparecieron. Nuestra vida había cambiado radicalmente porque, vaya, nosotros éramos muy sociables. En aquel entonces no había los letreros que vemos ahorita de prohibido fumar. En los restaurantes a donde íbamos había gente fumando. Y el paciente que padece de asma tiene un olfato increíble para el tabaco, para los aromas picantes. ¿Sí? ¿Sabes qué? Vámonos porque me va a dar. Pero si nadie está fumando, sí, si alguien está fumando, y efectivamente alguien estaba fumando, no cercano, lejos, pero ella lo percibía. Íbamos a una fiesta, igual, había gente que fumaba, y adivinen quiénes eran los primeros que salían de la fiesta. Exacto. Nuestra vida se fue transformando. Añorábamos aquellas convivencias con nuestros amigos y esas tertulias que hacíamos a veces y todo eso, porque mi esposa ya no lo toleraba. Después de esto, ¿sí?, ella volvió a ser la mujer de antes. Y un día, estando en la casa de unos amigos, vaya, mi esposa no fuma, le dice a una de nuestras amigas, que ella sí fuma, dice, dame un cigarro. Bueno, pues allá tú. Ya tenía, yo creo que unos 4 o 5 meses sin un solo ataque. ¿Sí? Y sin usar el cromoglicato. ¿Sí? Digo, mira, no le pongas el cascabel al gato, ¿qué tal si te vuelve a dar? Mejor ya déjalo así. No, es que quiero ver si ya de veras ya no tengo asma. Entonces enciende el cigarrillo y no lo aspira, nomás de la boca hacia afuera. Pero ese hubiera sido suficiente para haberle despertado una crisis. No pasó absolutamente nada. Nosotros tenemos, yo creo que 8, 9 años en que mi esposa jamás, así con mayúsculas se los pongo, jamás volvió a tener una crisis asmática. Jamás volvió a probar su clomorglicato. Debe de haber por ahí en la casa de ustedes algunas pastillas de que en aquel entonces se quedó, porque no lo volvimos a utilizar nunca. Entonces, cuando veo esta evolución tan espectacular, es cuando vuelvo la cara y digo, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Para qué nos sirve? Y empiezo a estudiar. ¿Sí? Ese buen amigo fue Leonel. Un buen aplauso para él. De veras, pónganse en mis zapatos. O sea, yo soy médico y ella es mi esposa. O sea, confiarle en que un producto o que algo que me está dando, ¿sí? Decía mi esposa, ese polvito que te dio Leonel, ¿me irá a hacer bien? Pues pruébalo. Pero o sea, ¿qué contiene? Lo que contiene. Ahorita se los voy a explicar. ¿Qué contiene y qué es lo que hace en nuestros organismos? Porque no es nada más el hecho de decirle, ¿sabes qué? Esto te quita esto. Y bueno, eso de esto te quita esto, yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez le han cuestionado a su médico qué contiene la pastilla que le da para la presión? No. ¿Qué contiene la pastilla que le da para el dolor de cabeza? No. ¿Qué contiene la pastilla que le da para una infección? No. No, ¿verdad? Con esa confianza se las damos la receta y ustedes la compran y se la toman. Así. ¿Qué hizo la pastilla en ustedes? Ustedes no saben. Y si les No le hace que brille el riñón y el hígado, pero... Exacto. Y a veces... Pero fíjense, qué bueno que preguntó y ahorita lo voy a explicar. Pero se fijan cuál es la diferencia entre la pastilla que uno le receta y un medicamento y un producto de este tipo. A ver, dime qué es, qué tiene y cómo funciona. Si no, no me lo tomo. Así es el ser humano. Efectivamente, así es el ser humano. Pero bueno, pues así es la historia de por qué yo estoy aquí. Porque mi esposa, gracias a esto, pues a lo mejor, digamos, está conmigo. Porque si no, a lo mejor sí, en alguna crisis asmática, pues el asmático se va. Cae en insuficiencia respiratoria y no lo puedo sacar.
Entonces, cuando te llega tan cerquita algo y ves la evidencia tal, la palpas de tal magnitud, dices, esto es bueno. Esto es bueno definitivamente. Entonces, de ahí para acá, yo he tenido muchas buenas oportunidades de sacar adelante, no solamente asmáticos, diabéticos, hipertensos, pacientes con cáncer, pacientes con VIH, pacientes con muchas cosas. Y pacientes que antes no lo podía yo hacer con la medicina tradicional. Yo no reniego de la medicina alópata, lo sigo manejando. De eso he vivido estos 35 años de ejercicio y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Pero si le puedo ofrecer a mi paciente algo más, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Bueno, vámonos un poquito a una clase de fisiología, ¿les parece bien? ¿Quién sabe qué será eso, me dicen? Gracias. Vamos a hablar un poquito sobre nutrición. ¿Por qué sobre nutrición? Porque parece mentira, o la gente piensa que no es cierto, mucha de la gente piensa que no es cierto, que la mayoría de las enfermedades que tenemos ahorita son producto de lo que comemos. ¿Quién me cree? Sí, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes aquí, de todos, bueno, veo jóvenes, qué bueno que vengan jóvenes a enterarse de esto. Felicidades, jóvenes. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿quiénes de ustedes les gustaría vivir 100 años? Pero bien, ¿eh? Bien, con buena calidad de vida. De eso es de lo que se trata, ¿sí? Ahora, haciendo lo que están haciendo y comiendo lo que están comiendo, ¿ustedes creen honestamente vivir 100 años? No. Entonces, ¿están dispuestos a hacer algo diferente? No. Porque fíjense, ahorita el promedio de vida actual son 75 años, ¿verdad, doctor? Ahorita, en el 2015. El promedio de vida de un ser humano son 75 años. Sin embargo, yo quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes conocieron a su bisabuelo? ¿Cuántos años vivió tu bisabuelo? 109. Mi abuelo 108. ¿Cuántos años vivió tu bisabuelo? 99. ¿Quién más levantó la mano por acá? No, 108. ¿Cuánto vivió tu abuelo? 100. Mi abuelo 105 y Sí. mi mamá 100. Fíjense. Yo conocí un bisabuelo, falleció de 104 años. Entonces, si ahorita el promedio son 75 y antes eran 105, ¿cuántos años se nos perdieron? 30. Reflexionemos tantito. ¿Por qué se nos perdieron? A la Por la alimentación. mala alimentación. Efectivamente, ¿verdad? Y otras veces porque no comemos a la hora que debemos comer. Sí, entre otras cosas, ¿verdad? Los horarios de los alimentos. Sí. Tiene mucha razón. Sí, tiene mucha razón. Habitualmente comemos ¿cuántas veces al día? 2 o 3. Nuestros bisabuelos comían 5 veces al día. Desayunaban, merendaban, almorzaban, comían, merendaban y cenaban. 5 comidas al día. Ahorita hacemos 2 o 3. Y con trabajo. Sí. Ahora, ¿ustedes creen que alguna vez nuestros bisabuelos tomaron Coca-Cola? ¿Comieron Maruchan? O esos alimentos que ahorita, pizza, por ejemplo, ¿verdad? No. Entonces, ahí está la base de por qué nuestros bisabuelos pasaban de 100 años. Nosotros, con los mismos hábitos alimenticios, jamás vamos a llegar a pasar de 100 años. Si seguimos con lo mismo, ¿sí? Entonces, no nos queda otro remedio más que suplementarnos. ¿Qué quiere decir? Aportarle a nuestra dieta lo que le hace falta. Los nutrientes que le hacen falta. Los alimentos que consumimos ahorita actualmente, piénsenlo ustedes. ¿Cómo crecen? ¿Cómo se obtienen? Artificialmente.
Deficientemente, ¿verdad? Vamos, en un tiempo, digo en un tiempo porque ahorita creo que ya no lo somos, llegamos a ser en México el mayor productor de maíz en el mundo. Ahorita ya lo tenemos que importar porque ya no somos autosuficientes en maíz. Ahora, si nos vemos cómo obtienen actualmente los agricultores el maíz, ¿sí? ¿Qué dicen ellos? Si no fertilizo, no levanto. Cuando nuestros bisabuelos ni siquiera conocieron los fertilizantes, ni siquiera conocieron los insecticidas para las siembras. Abono natural. Abono natural. Entonces, decía mi bisabuelo, hijo, nosotros sembrábamos a piquete, quiere decir con una vara, hacerle un hoyo, sembrar 3 granitos, taparlo con el pie y listo. Y ningún otro beneficio. Y mira, Roge, unas mazorcas de este tamaño. Completamente natural. Pero si nos vamos ahorita, el maíz, hay que comprar semilla mejorada, que ya estamos hablando de semillas transgénicas. ¿Han escuchado ese término? Sí. O sea, semillas genéticamente modificadas, que aunque dicen los que saben de esto, que son completamente inofensivas para el ser humano, híjole, la Comunidad Europea tiene prohibido meter semillas transgénicas allá. Dicen, vamos a esperar a ver qué pasa en 15 o 20 años con el continente americano, y si no les pasa nada, hasta entonces dejamos los conejillos de América. A veces no se mueven. Ya no son de India, son de América. Y así exactamente. Eso hacen. ¿Por qué? Porque aunque nos digan que no pasa nada, ¿sí? Entonces tenemos que preguntarnos, entonces, ¿por qué ahorita para donde voltees hay diabéticos? ¿Por qué ahorita para donde voltees hay pacientes con cáncer? ¿Por qué ahorita para donde voltees la gente padece de alta presión? Si no pasa nada. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Eso es hablando de lo más sencillo que es el maíz. Si nos vamos a las carnes, ¿cómo se obtienen los pollos? La soya. El huevo, sencillamente. El huevo, la carne, la leche. Sí. Pues de hecho todo. Todo, ¿verdad? Vamos a lo más simple. El pollo, o sea, la leche. y la leche. El pollo antes, una pechuga, es un pollo como tal, venía pesando kilo y medio. Hoy pesa más de 2 kilos, casi 2 kilos y medio. Y ellos se soportan en sus propias patas. En sus propias patas. Y en 6 semanas los tienes de ese peso. Cuando antes tenía que tardar 3 o 4, o sea, hasta 6 meses para podértelo comer. Y la alimentación que le dan al pollo machoco. A machoco y al otro también, a todos los demás, a todos los que consumimos ahorita. Por eso tenemos los primeros lugares de obesidad. Por eso tenemos los 2 primeros lugares en obesidad a nivel mundial. ¿Sí? Y no podemos decir honrosamente nos los ganamos, ¿verdad? La leche, bueno, los que saben cómo se obtiene la leche, si alguna vez tuvieron contacto con gente del campo, saben que la vaca tiene leche cuando tiene cría, ¿verdad? Cuando tiene becerro. Y cuando le quitan el becerro, Ya. se le va la leche. Todos los días leche. En los establos, las vacas todos los días dan leche y nunca tienen becerro. Pura hormona. ¿Sí? Se les inyecta, o sea, les administran alimentación especial y hormonas para producir leche. El animalito no se queda con la hormona, nos la pasa por la leche. Tendríamos que comprar una vaca para nosotros para tomar leche pura. Pero va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. ¿A quién le vas a dar de comer? Está contaminado todo. El animal está en el sistema del animal, todo el organismo del animal. Pero nosotros no necesitamos leche ya. Se supone, ¿verdad? El ser humano no necesita leche en la edad adulta para poder mantenerse. Pero los niños Pero- sí. Y hay que preocuparnos por ellos. La materna. Así es. Los jóvenes. No, pues yo Así es. sin mi lechita también soy. Quiero mi lechita diaria. ¿Quieres su leche con alcohol? Sí, alcohol. Bueno, esa es la manera de cómo obtenemos actualmente los alimentos. No podemos obtenerlos de otra manera, ya no existe. Los alimentos que comieron nuestros bisabuelos y nuestros abuelos ya se los comieron ellos. Nosotros ya no podemos. Estamos en eso. Ya no podemos. Ahora vamos a ver qué hace nuestro organismo con esos alimentos. En la escuela nos enseñaron
porque en primaria y en secundaria se imparte. Yo fui maestro de biología de la secundaria y yo les decía lo mismo. Cuando tú comes, con la boca masticas, pasa al estómago, ¿sí? ¿Cómo les decía? ¿Cómo les ponía un dibujito así? Comes, pasa al estómago, se muele, y cuando pasa aquí por el intestino, ¿sí? El intestino delgado absorbe los nutrientes de lo que tú comes. Pues ya que va a absorber. ¿Perdón? Ya que va a absorber. No, si los absorbes. Sí. ¿Qué le pones aquí al estómago? Por lo que entra por tu boca. Dependiendo de lo que pongas en la boca, así va a ser tu nutrición. Y esto es lo que de común todos sabemos. Porque yo les preguntaba a alguien, oye, y después de que el intestino absorbe los nutrientes, ¿a dónde los manda? A la sangre. Las paredes intestinales. Ahí es donde ya no sabemos. Por eso les digo, vamos a hablar un poquito de fisiología. ¿Sí? Cuando el intestino delgado absorbe los nutrientes que comimos a través de nuestra boca, los manda al hígado. Y el hígado es el encargado de metabolizar todo lo que nosotros comemos y transformarlas en la única sustancia que puede darnos energía, ¿sí? Que se llama glucosa. ¿Sí? O sea, si comemos huevo, comemos leche, comemos carne, comemos frijoles, comemos tortilla, ¿sí? No podemos utilizarlos como tal. Tiene que seguir el mismo camino metabólico. Y ya después que el hígado produjo esta molécula de glucosa, entonces sí, por nuestra circulación va a ir a viajar a todas las células de nuestro cuerpo, porque ellas son las que van a utilizar este combustible, ¿sí? Entonces, las células son las que van a utilizar la glucosa que nosotros comemos a partir de nuestros alimentos, ¿sí? La célula tiene una pared o una membrana celular que tiene pequeños orificios o pequeños poros por donde la molécula de glucosa va a tener que penetrar a nuestra célula para que unos organitos que hay adentro, que se llaman mitocondrias, la utilicen, ¿sí? Entonces, hay algunas células que tienen pocas mitocondrias, hay algunas células que tienen mayor cantidad de mitocondrias. Las células que tienen mayor cantidad de mitocondrias son las que más trabajan. Una de las células que más trabajan son las del corazón. El corazón es uno de nuestros órganos que nunca deja de funcionar. Y esperamos que no deje de funcionar, ¿verdad? Día y noche está trabajando. Entonces tiene muchas mitocondrias porque necesita mucha energía para estar constantemente contrayéndose. Hay otras células que trabajan menos, como las células musculares, esas tienen menos mitocondrias. Pero las mitocondrias de las células musculares de un atleta o de un deportista tienen muchas más mitocondrias, ¿sí? Ahora, aquí la reflexión está, de acuerdo a la calidad de tus alimentos, va a ser la calidad de tu glucosa. Si nosotros ponemos por aquí maruchan, o ponemos alimentos refinados, mientras más industrializado esté el alimento que nos comemos, mientras más trabajado, mientras más manufacturado, más difícil le resulta a las células reconocer su alimento. El azúcar simplemente, que es la glucosa natural. El azúcar, mientras más refinada esté, menos endulza. ¿Sí se han fijado? La blanca, la refinada. Y es la que más daño te hace. Y es la que más daño te hace porque ya tiene compuestos químicos con la que la hicieron blanquearse. ¿Quiénes de aquí levanten su mano y seamos honestos? ¿Quién come piloncillo? Pues un poquito. Y qué bueno, los felicito. En diciembre. ¿Por qué? Porque el piloncillo es prácticamente la molidura de la caña de forma natural, sin ningún químico.
Y un pedacito de piloncillo te endulza mucho más que 3 cucharadas de azúcar. Y te hace mucho menos daño, pero se ve feo, ¿verdad? Se ve más bonita la cucharada de azúcar refinada. La sal de mar. ¿Qué aspecto tiene la sal de mar comparada con la sal industrializada, la sal molida? Está más bonita la molida, ¿verdad? Pero está mejor. Está más blanca, está más granulada, está bonita. Pero te hace más daño. No le hace, pero está bonita. Sí, efectivamente. Otra vez hablando de nuestros abuelos, hasta para emborracharse eran más sanos. Ellos mismos hacían su mezcal. ¿Cuál producto químico? Pues lo que metían por aquí era de mucho mejor calidad que lo que nosotros metemos actualmente. Hay moléculas de glucosa producidas a través de estos alimentos que nosotros consumimos que llegan alrededor de la célula y nomás se quedan aquí. Nunca van a penetrar porque la célula no es capaz de reconocerlo como alimento. ¿Qué va a pasar con esta azúcar, con esta glucosa que está aquí alrededor de la célula? Se desecha. Se va a evaporar. Ahora, ¿qué hacer para que esta glucosa pueda entrar? Bueno, para entrar se necesita un transportador. El transportador se llama insulina. La insulina la producimos todos. Desde que nacemos tenemos insulina. Es el único transportador para transportar una molécula de glucosa para adentro y que vaya a trabajar a la mitocondria. Este es el metabolismo normal. Aquí existe una reacción que se llama ciclo de Krebs, que es el que nos da moléculas de ATP. Y el ATP, que es el adenosín trifosfato, es lo único que hace que esta célula funcione. ¿Y tú sabes de dónde es esta célula? Puede ser del riñón, puede ser del intestino, puede ser del corazón, puede ser del cerebro, puede ser de cualquier lado. Todas las células funcionan igual, todas las células necesitan alimento y todas las células necesitan aportaciones de ATP para poder hacer su trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces sí podemos entender como un suplemento que es netamente un nutrimento, ¿sí? Esto es un producto a base de moléculas de arroz. Moléculas de arroz que están nanonizadas. Nanonizado quiere decir, están reducidas a su mínima expresión. ¿Mínima expresión para qué? Para que en cuanto nosotros la tomamos, vaya directamente al torrente sanguíneo, en lugar de seguir todo el metabolismo del hígado. Y directamente vaya a nuestras células. Y tiene un tamaño muy semejante al orificio que tienen las membranas celulares para que pueda entrar con facilidad, sin necesidad del transportador, para darle energía a esta mitocondria y que produzca moléculas de ATP. De un alimento natural, de un alimento que nosotros comemos así por la vía natural, así de estómago, intestino, hígado y todo esto, una mitocondria a través del ciclo de Krebs con una molécula de glucosa nos produce 33 moléculas de ATP. Eso sería lo ideal. Ahora, hay actualmente alimentos que no llegan ni a producirnos estos 33 moléculas de ATP. Con este producto, ¿sí?, que es un alimento funcional, le decimos, es un alimento funcional intracelular. ¿Por qué? Porque funciona dentro de las células. Por eso se llama esto alimento funcional intracelular. Penetra rápidamente a la célula, entra a la mitocondria y nos produce 45 moléculas de ATP. ¿Qué va a suceder? Que nuestras células tienen una óptima nutrición, tienen un enriquecimiento de su energía. Y si esta célula antes con 33 moléculas trabajaba y con 29 o con 25 trabajaba medias, si ahorita le das un combustible natural
con alta potencia, ¿qué le va a suceder a la función de la célula? Se va a utilizar. O se pone a trabajar. Así de sencillo. ¿Qué le sucede, por ejemplo, al paciente con gastritis? Y decimos, ¿el estómago está enfermo? No. Las células parietales del estómago, encargadas de producir ácido gástrico, están trabajando de más. ¿Lo fijaron? Las células fulana de tal está así. No todo el estómago. ¿Qué le sucede al diabético? La insulina ya no. ¿El páncreas está enfermo? Las células productoras. Las células beta del páncreas encargadas de producir la insulina no están produciendo insulina de calidad buena que pueda servir de transportador a la glucosa y que tu célula tenga energía para trabajar. Por eso el diabético se siente cansado, a pesar de que tiene mucha glucosa, pero la tiene acá afuera, donde no la puede utilizar la célula. Entonces, si nosotros le damos un alimento funcional rápido, ¿qué va a hacer esta célula? Si le ponemos nombre, ¿les gusta que le pongamos células beta del páncreas? ¿Qué va a producir esta célula beta del páncreas? Insulina. Y una insulina de buena calidad. Y cuando la insulina es de buena calidad, ¿qué le pasa a la glucosa? Se mete y funciona en la mitocondria. ¿Y qué le pasa a la glucosa circulante? Estas cifras que tenían 300 se van a... Exactamente. Y con esto yo pude escuchar a un diabético decir, ya no soy diabético. ¿Por qué ya no eres diabético? Porque no tomo ningún medicamento. Mi glucosa está entre 90 y 100 y hago una vida normal. Me siento mejor. Nunca pude escucharlo de un diabético cuando yo le daba glibenclamida y metformina. Nunca. Con esto sí. Este es el mecanismo. Entonces, por eso dice la gente, bueno, es que no creo que un producto sirva para curar la diabetes, sirva para curar la hipertensión, sirva para curar la gastritis. No, es que no te está curando nada. Está haciendo que tus células funcionen de manera correcta. Y al corregir la función de tus células, ese órgano en donde están esas células va a trabajar de manera correcta. ¿Y tus enfermedades? Se te van a quitar. ¿Qué le pasó a mi esposa? ¿Sí? Esas células cebadas de sus bronquios se pusieron a trabajar de manera correcta. Este producto tiene mucha injerencia en el ADN celular. ¿Han escuchado hablar del ADN? Sí. ¿Dónde está el ADN? En el núcleo. ¿Sí? ¿Qué hace con el ADN? Lo corrige. ¿Cuál es la corrección? Pues ponerlo a trabajar de manera adecuada. Nuestras células no son eternas. Somos seres vivos en constante regeneración celular. Hay células que duran más poquito, hay otras células que duran más, pero todas se renuevan. Y se renuevan a partir de esta información genética que tiene el núcleo. Si tiene una mala información o se va degenerando, ¿cómo va a ser la siguiente célula? Mala. Va a tener una función deficiente, eso garantizado. ¿Y si le damos con qué lo corrija? Mejora y sana. Por eso se corrige el cáncer. El cáncer es una duplicación anárquica de células. Quiere decir un crecimiento desorganizado de células. ¿Por qué las células que eran buenas se convirtieron en células malas? Porque no se alimentaron correctamente. Exacto. O muchos otros factores, ¿no? Que cuando le llegue el tiempo de duplicarse, pues ya se duplicó mal. Ya no se duplicó como debía. Entonces esa mala información de su ADN, y cuando nunca lo ayudamos a corregirse, se va a seguir produciendo mal. ¿Sí? Así funciona el cáncer. ¿Sí? Es un crecimiento que no le dimos oportunidad a nuestro organismo de corregirlo.
Cuando crece la bolota y se pone fea, pues cualquiera puede decir, aquí tienes un cáncer. ¿Sí? Entonces es increíble cómo a partir de un producto de nutrición puedas corregir grandes enfermedades. Por eso tiene que consumir mucho antioxidantes, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿sí? Muchos antioxidantes. ¿Por qué? Porque nos oxidamos. Todos esos productos químicos que se le agregan a los alimentos que consumimos actualmente nos ayudan a oxidarnos. Pues hay que consumir antioxidantes. Esto tiene grandes cantidades de antioxidantes. Por eso nos ayuda a corregir nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Claro? Ahora, rápidamente, es que a mí me apasiona hablar de veras de lo que yo domino y de lo que a mí me gusta, y luego cuando me hacen la señal. Bueno, así funciona en el organismo. Una pregunta. Diga. Entonces, yo, lo que estoy ahorita escuchando, entonces le daría más tiempo de calidad a la célula, duraría más tiempo con mejor calidad. Entonces evitaría también el Alzheimer. Ah, claro. Tendría la persona mejor calidad de memoria. Sí. Alzheimer es un desorden en la función de los nerviosos de nuestras células. De nuestras células cerebrales, las neuronas. ¿Sí? ¿En qué funcionamiento estaría en la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple produce lo mismo, o sea, a nivel de todo nuestro cuerpo existe tejido colágeno que, pues, es el que empieza a tener toda esa rigidez que tienen los enfermos. Personas que tienen ese problema. Sí. Entonces, corrige el funcionamiento de las células, y al corregir el funcionamiento de las células, nos corrigen muchas enfermedades. Les decía yo, me perdí. Dije, algunas células duran muy poquito y otras duran más. La sangre es un tejido, tiene células. Las células, los glóbulos rojos, duran 90 días. A los 90 días se mueren, pero nuestro organismo los vuelve a producir. O sea, constantemente se están renovando. 90 días. ¿Y la célula normal de cualquier organismo? ¿Cuánto más o menos? Depende de qué células. Sí. ¿Sí? Pero todas se renuevan. Sí. La que más tarda en renovarse, pues, es la célula del tejido del hueso, Sí. que también se renueva. ¿Sí? Y vaya, nos enseñaron en la escuela, ¿verdad, doctor? Que las únicas células que no se renovaban eran las neuronas. La que se muere, se murió y ya no se renueva. Y para que no se quemen, Pero, ¿qué hacer? ahorita le contesto. Resulta de que hay pacientes con Alzheimer, pacientes con sección medular, que nosotros los hemos visto recuperar sus movimientos, su sensibilidad con estos nutrientes. Vuelven a recuperar, ¿sí?, su movimiento, la función de sus neuronas, ¿sí?, con estos productos. Entonces, ahorita ya en donde yo estoy, yo tengo 8 años manejando estos productos. Yo sí pongo en tela de juicio el decir que las neuronas no se recuperan. Sí, porque ya dio resultados. Ya. Entonces sería el PXP para el Alzheimer, el PXP y el DHA. Ahorita hablo rápidamente de todos los demás, ¿sí? PXP fue el primero de los productos que esta compañía metió. Es una compañía que se llama Ensacta. Ensacta es una compañía dedicada a la salud, ¿sí? Investigaciones muy serias para poderlas poner al consumo humano. Cada uno de estos productos tiene cuando menos 15 años de investigación, ¿sí? Esto es una molécula de arroz nanonizado, ¿sí? Y vaya diciendo, pero es arroz. Sí, pero para producir este frasquito se necesitan cuando menos 200 kilos de arroz. Métalos aquí. O sea, esto no sirve para hacer agua de horchata, ¿eh? No sabe a agua de horchata, ¿sí? Son las moléculas nutritivas de ciertas cepas de arroz las que producen este producto. Entonces, solamente en terrenos que no están contaminados es capaz de producir esta variedad de arroz. Esto se produce en Tailandia, allá se consigue este arroz. En México sí produce arroz, pero no es propio para hacer esto, ¿sí? Entonces,
el funcionamiento de esto es esto, ¿sí? Darle grande potencia a nuestras células para poderse recuperar. Otro de las investigaciones serias se llama DHA. El DHA son ácidos omega. ¿Ustedes han escuchado hablar de los ácidos omega? ¿Sí? Estos son ácidos omega, preferentemente omega 3. Ahorita hay ácidos omega 3, omega 6, omega 9. Y si vamos a algún centro comercial existen hileras de ácidos omega. ¿Sí? Pero todo está cual quieras comprar. ¿De qué calidad de ácidos omega estés tratando? Yo te puedo decir, sin lugar a equivocarme, que esto es el ácido omega más concentrado que existe. Este tiene un 70% de concentración. Y si tú vas a los centros comerciales, yo he encontrado ácidos omega que tienen un 10 o un 15%. Tú comparas la efectividad de un producto que tiene un 30 o menos de un 30% de ácidos omega contra uno de 70, pues es como si subieras a un bolchito y después te subieras al coche de mi amigo mi amigo Leonel, ¿verdad? O sea, lógico, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficios tienen los ácidos omega en el organismo? Es un gran aliado para contrarrestar las enfermedades cardiovasculares. Está comprobado que los países en donde consumen altas cantidades de ácidos omega jamás tienen infartos. ¿Sí? Que son Noruega, son por allá los Países Bajos, donde no se dan las vacas tan fácil, ni los puercos. Allá se consume pescado. Entonces ellos tienen muy baja incidencia en ese tipo de enfermedades. Sin embargo, nosotros, los latinos, las enfermedades cardiovasculares son el número 1 en defunciones, en causas de defunción, las enfermedades cardiovasculares. Estoy hablando de infartos, estoy hablando de embolias, estoy hablando de enfermedades cerebrales. ¿Sí? Entonces, es un medicamento que hace que nuestras células neuronales vuelvan a funcionar, los ácidos omega. ¿Sí? Ahora, nuestro organismo es una maravilla. Él nos avisa que algo le está pasando, pero nosotros los mexicanos somos re buenos para sacarle pretextos, ¿no? ¿A quién de aquí se le ha olvidado dónde deja las llaves? ¿O a quién se le ha olvidado cuando va a la tienda y llega a la tienda y... ¿Qué va a comprar? Yo fui un día al doctor y se me olvidó el nombre de mi esposa. ¿En serio? Nomás el nombre, nomás el nombre. Hablando hace 15 años, ¿eh? Pero el mexicano entre bueno, decimos, es que dicen que después de los 40 eso es normal. No. Esos pequeños olvidos son avisos de nuestro cerebro que dice, me está faltando mantenimiento, me está faltando que me des con qué vivir bien. Y no es normal. Estamos diseñados para que nuestros órganos trabajen al 100% toda nuestra vida, siempre y cuando le demos los elementos convenientes. Ahora dicen, pero es que los productos son muy caros. A ver, cuando empieza tu carro a cascabelear, lo llevas al mecánico, pero de volada, ¿verdad? Cuando empieza tu celular a no tener transmisión, ¿lo mandas a arreglar? Sí, no lo cambio. ¿Vale más tu celular que tu vida? No. Ahora, ¿cuántas veces al año le damos servicio a nuestro carro? 2 o 3 veces. ¿Cuántas veces le das servicio a tu cerebro? ¿Cuántas veces le das mantenimiento adecuado a tu cerebro? ¿Cuánto cuesta? A los jóvenes, con esto les ayuda a retener la memoria. Yo lo quiero. De veras, ¿eh? O sea, este producto les ayuda a retener fácilmente lo que ustedes estén estudiando. Está comprobado, fíjense, está comprobado que la mamá que en su embarazo consume DHA, su hijo tiene un coeficiente intelectual mucho más elevado que las madres que no consumen DHA en su periodo de embarazo. Entonces, es una ayuda increíble. Otro producto, HFI. ¿Qué es el HFI? Son ácidos húmico y ácidos fúlvico. Ácidos húmico y ácido fúlvico anteriormente se utilizaban solamente en la agricultura. Es el extracto de la capa número 14 de allá abajo del suelo.
¿sí? La descomposición orgánica de árboles o raíces. Ahora, este producto, con una buena investigación, se logró establecer que podía ser benéfico para la salud de los seres humanos. ¿Qué produce? Es un alto estimulante de nuestro aparato inmunológico. Es un poderoso antiviral y se puede utilizar como un antibiótico natural. Y decimos, bueno, enfermedades virales pues existen muchas. ¿Quién le tiene miedo a una gripa? Todos. Pues a mí no me da ni gripa, gracias a Dios. Ni gripa, ¿verdad? Pero por ejemplo a la influenza, o a una hepatitis viral, o a un VIH, a un SIDA. Todas esas son enfermedades virales, o al virus de papiloma humano. Todas estas son enfermedades virales. Y efectivamente, los pacientes de SIDA, pues llega el momento en que se van a consumir. ¿Sí? Los retrovirales que usamos habitualmente para tratamiento de esos pacientes son muy costosos. Con la otra, ¿no? Los antivirales tienen que estarse consumiendo constantemente, de tal manera que un paciente con SIDA pues llega a gastar 30, 40, 50, 60 mil pesos cada mes. ¿Cuál bolsillo aguanta? Ahora, los antivirales solamente le van a mantener su nivel de virus latente. Con estos productos puedes recuperar los órganos que te afectó tu virus. Los virus los mantienes completamente aislados sin que te produzcan mayor daño. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Identifica la célula que tiene virus y le produce una capa protectora para que el virus no se escape de esa célula. Los virus son parásitos intracelulares obligados. Ellos no pueden producir su propio alimento. Se comen el alimento que tiene adentro nuestras células. Cuando se llena de virus, porque los virus se duplican muy rápido, se revienta esa célula y quedan, ¿qué les gusta? 100, 2000, 3000 virus ahí volando, que van a hacer e infectar otra célula. Por eso el virus es tan nocivo, tan agresivo, porque rápidamente infecta muchas otras más células. Entonces esto lo que hace es una capa protectora alrededor de la célula para que el virus no se pueda escapar. Otra cosa que tiene de efectivo esto es que tiene capacidad quelante. Quelante quiere decir capturar esta célula nociva para el organismo y expulsarla del organismo. Expulsarla con todo el contenido malo que tiene. Por eso es altamente efectivo en los padecimientos virales tan nocivos como les acabo de explicar. Otras de las células que es conveniente eliminar son las células con metales pesados y las células cancerosas. Este producto le ayuda al paciente de cáncer a deshacerse de sus tumores tan grandes que tiene. Yo he sido testigo de pacientes con cáncer de mama así de este tamañote, a desaparecerse como si se hubieran operado. De veras. Créanlo. Otro producto es el B12. El B12 son parte de las vitaminas del complejo B. Es B6, B12, ácido fólico y biotina. No tiene B1. ¿Por qué no tiene B1? Porque la B1 es la que más reacciones alérgicas puede causar. Por eso no tiene B1. ¿Sí? Ahora, todos conocemos el complejo B. Sirve como un poderoso antineurítico. En enfermedades neuríticas nosotros lo administramos. ¿Cuáles son? Dolores de cabeza de tipo neurógeno, ¿sí? La neuritis ciática, la neuritis del facial, las neuritis intercostales, esos calambres que nos pueden dar de vez en cuando. ¿Alguien de aquí tiene dolor de cabeza? Ahorita no. ¿No? Ya yo no muchos tenían dolor de cabeza. Es que trajimos un montón de B12 para arreglarnos de grande. De veras, este producto lo tengo en mi consultorio y cuando un paciente llega con un dolor de cabeza, por ejemplo, híjole, los de migraña. ¿Quién ha padecido migraña? ¿Usted? ¿Sí? ¿Y ahorita tiene dolor de cabeza? No. No tomo B12. Sí, efectivamente, el paciente de migraña con el B12 le puede decir adiós a sus dolores de cabeza.
Y vaya que son intensos los dolores de cabeza de la migraña. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente llega con dolor de cabeza, si le coloco 2 tabletitas debajo de la lengua, transcurre la consulta. Yo soy bien lento para dar consulta, por eso nunca me gustó trabajar en el Seguro Social, porque me hacían dar 30 consultas en 8 horas, pues yo no puedo. ¿Sí? Dice mi esposa, es que tú tardas mucho con los pacientes. Te avientas más de media hora, hasta 3/4 de hora con un paciente. Pues, cuando para el Seguro Social yo no le sirvo. Entonces, sí, por eso siempre he sido particular. Entonces, sí, al paciente le doy el tiempo que quiera. Por eso me tardan las presentaciones. Entonces, de veras, cuando transcurren los 15, 20 minutos le pregunto por su dolor de cabeza y dice, ¿de veras? ¿Ya se me quitó? En serio, ¿eh? Sí. Increíble. Anteriormente, bueno, pues había el complejo B inyectado, ¿sí? Inyectado intramuscular. La ventaja del intramuscular es que no duele. De veras, yo he puesto mucho complejo B y a mí nunca me ha dolido. Efectivamente, yo creo que es de las inyecciones intramusculares más molestas que existen, las inyecciones de complejo B. Después se vino el complejo B oral, una capsulita que era de glutes y bueno, en el estómago los ácidos gástricos son tan agresivos que el 50% del complejo B se va al caño. Por eso cuando tomamos complejo B y vamos a orinar, pues huele a complejo B. Efectivamente. Esto, ¿sí? Les digo, es el único complejo B aquí en México que no es intramuscular ni es oral, es sublingual. Es una tabletita con agradable sabor, a mora, que se coloca debajo de la lengua. Actualmente hay muchos medicamentos que con la tecnología sublingual se están manejando, como son analgésicos, como son antihipertensivos, otro tipo de medicamentos. ¿Y qué pasa? Que aquí debajo de la lengua tenemos una red capilar tan grande que rápidamente se absorbe, se manda al torrente circulatorio y funciona muy rápido. Mucho más rápido que una inyección intramuscular, eso garantizado. Ahora, ¿quién se pondría una inyección de complejo B 3 veces al día? No, ¿verdad? Si cada tercer día como se las damos no se las ponen. Menos. Ahora, una tabletita sublingual 3 veces al día. Claro, claro que sí. Entonces, de veras, yo los invito a que vayan a la farmacia y pidan, denme un complejo B sublingual. Se van a reír de ustedes. No existe. El único lo tiene en Satanza. Más seguido para poder tomar el aire. Bueno, déjenme hablarles de este otro. Alpha Energy es una solución acuosa, o sea, es agüita, para que me entiendan, que nos produce características muy convenientes a todos los organismos. ¿Sí? Para empezar, nos regula el pH.